bienvenidos a este video. Hoy analizaremos los sistemas de transporte. ¿Sabías lo importante de ellos? Por lo general no suelen ser muy mencionados, sin embargo para las empresas son demasiado importantes ya que nos permiten ahorrar dinero, esfuerzo y energía. Aquí analizaremos las características y los diferentes que podemos encontrar. La historia demuestra que desde épocas y en civilizaciones antiguas existieron métodos eficaces para transportar materiales. Un ejemplo de ello es la forma en cómo los egipcios lograron movilizar los grandes bloques de piedra para construir las pirámides, al utilizar rodillos de madera. Este método, que después se convertiría en uno de los mecanismos más utilizados para el transporte de materiales, es solo uno de los muchos que en la actualidad existen y que facilitan sin lugar a dudas el trabajo del ser humano en las plantas de producción. Para las empresas del sector se ha convertido en un tema prioritario la instalación de sistemas de movilidad industrial. Es una obligación si se tiene en cuenta que toda actividad que suponga transportar por el ser humano más de 30 kilos de peso es considerada sobrecarga y un factor de riesgo laboral. Precisamente, los equipos de movilización industrial que transportan menor peso pueden superar al hombre en más de 20 kilos y en más de 1500 kilos, aquellos de mayor capacidad. Esto quiere decir que un transportador de gran potencia puede soportar 50 veces más peso que el resistido por un hombre promedio, lo que no solo es más seguro para el personal, sino más productivo para la empresa. El trabajador no puede estar en dos sitios a la vez o traer y llevar materiales a una velocidad constante durante largos periodos, lo que logran los equipos de transporte. Compañeros y amigos, últimamente he tenido una duda muy grande sobre el tema de los sistemas de transporte y yo creo que ustedes también la tienen. Para eso traje a una experta en este tema, que es mi compañera Vanessa. Es un gusto estar aquí contigo. Un gusto tenerte aquí. Una de las dudas que tengo es, ¿qué me podrías decir sobre los sistemas de transporte? La optimización de los sistemas de transporte son muy importantes ya que generan una reducción total de los costos totales. Es relevante que la industria asuma estos retos para producir más, mejor y sobre todo en un tiempo corto. ¿Qué me podría decir sobre los beneficios que le traen los sistemas de transporte? Haciendo así los transportadores eficientes en todos los sentidos, estos presentan una considerable reducción en el consumo de energía, en la emisión de CO2, controlan los niveles de ruido, utilización de agua y costos totales. Ok, creo que ya respondí a algunas de mis dudas y algunas de sus dudas, pero ahora sí, empecemos en el tema. En un contexto económico globalizado, con mercados cada vez más exigentes, una agresiva competencia y una inminente recesión económica mundial, es imperante que la industria asuma los retos de producir más, mejor y sobre todo en menos tiempo, haciendo así que los transportadores una manera eficiente en todos los aspectos, ya que presenta una reducción eminente de consumo de energía, emisión de CO2, los niveles de ruido bajan, la utilización de agua, el número de personas que trabajan, la exposición de peligro de los mismos y el costo neto actual y otros. Como vimos anteriormente, los sistemas de transporte son de vital importancia para la empresa, ya que el objetivo siempre es que el flujo de materiales transcurra eficientemente desde la recepción, el almacenamiento de materiales, pasando por todos los procesos productivos hasta el embalaje y la entrega del producto. Por eso la empresa debe pensar en cubrir aspectos fundamentales a la hora de elegir su sistema de transporte. En el mercado actual existe una gran variedad de mecanismos, dispositivos y equipos diseñados por el transporte de materiales, que han obligado a las empresas interesadas en adquirirlos a conocer y escoger muy bien los adecuados dependiendo de sus actividades a partir de unos factores básicos de selección. Los factores que hay que considerar a la hora de elegir el tipo de sistema de transporte, como lo son el tamaño y el peso de los materiales o productos a transportar, la distancia que debe recorrerse, el trazado del movimiento y sus peculiaridades, como lo son sus elevaciones y giros, la delicadeza que hay que tratar algunos productos, el flujo necesario de materiales, las medidas o la escalabilidad del sistema son algunos de los aspectos que hay que tener en mente, porque además de agilizar los tiempos de producción, los sistemas de transporte contribuyen a la preservación de la salud de los trabajadores.
gracias, Vanessa, por haberme respondido esas dudas que tenía. Pero ¿sabes qué? Me acaba de surgir otra duda. Como ya vimos los aspectos para elegir un buen sistema de transporte, me gustaría saber qué tipos hay de estos y cuáles me recomiendan. Bueno, Edwin, podemos encontrar aéreos, subterráneos, bandas transportadoras, de rodillos, algunos con una pequeña pendiente, unos verticales, horizontales, pero en sí hay una gran infinidad de sistemas de transporte. Ok, entonces, depende de mi empresa, ¿puedo agarrar el que yo quiera? Sí, claro, hay una extensa variedad. Ok, entonces, ¿vamos a ver cada uno de estos? Sí. Entonces, vamos. It's so beautiful, you and me. Cintas transportadoras o bandas transportadoras. Una banda transportadora en un sistema de transporte consiste en una cinta que se mueve continuamente entre dos tambores. Esta banda es arrastrada por fricción por uno de los dos tambores que es accionado por un motor. El otro tambor gira libremente y tiene como función el de servir de retorno a la banda. Entre los dos tambores, la banda es soportada por rodillos. ¿Cómo es su funcionamiento? El material depositado sobre la banda es transportado hacia el tambor con motor de accionamiento, que es precisamente donde la banda gira y da vuelta en sentido contrario. Cuando el material de la banda llega a esta zona, sale fuera de la misma por la acción de la fuerza de gravedad. Algunos de los espacios donde podemos encontrar bandas transportadoras son aeropuertos para el traslado de maletas y personas, centros comerciales que están conectados entre el estacionamiento y las tiendas, museos para que las personas no se queden mucho tiempo y permitan que todos los visitantes puedan apreciar las obras de arte. Meant to be. También pueden utilizarse para transportar piezas a través de procesos de limpieza, pintura, tratamiento térmico, horneado y operaciones similares. ¿Cómo funciona? Utilizan un arreglo continuo de cadena que jalará los troles de carga. En los troles van colgadas las piezas a mover. Pueden dar vueltas horizontales en cualquier radio y tener subidas y bajadas en diagonal en ángulos de hasta 60 grados. Este tipo de transportadores es muy utilizado en la industria automotriz para mover las piezas del lugar de ensamble al siguiente proceso de ensamble o almacenamiento, así como en la industria en general en procesos de pintura. Transportadores de rodillos. Son dispositivos encargados de mover la mercancía de unas partes a otras, facilitando el movimiento de cargas en forma lineal y son conformados por un conjunto de rodillos soportados en una estructura metálica. Sus especificaciones varían de acuerdo a las necesidades propias de un artículo a ser transportado, así como de los espacios y la complejidad requerida. Es un sistema modular que puede combinar segmentos con rodillos de giro libre para los puntos de operación, manual de mercancías, segmentos de rodillos accionados por gravedad y segmentos de rodillos motorizados de función automática, ahorrando tiempo, esfuerzo de los operarios, lo que redunda en un drástico aumento de la productividad. ¿Para qué son utilizados? Estos son utilizados para el transporte de materiales que no se movilizan satisfactoriamente sobre ruedas como cestas, barriles, cajas y tambores. Tanto el marco como sus rodillos son fabricados de acero y su ancho puede variar de 12 a 24 pulgadas. Los rodillos van montados sobre rodamientos de bolas y pueden transportar cargas hasta de 3.000 libras aproximadamente. Los transportadores de rodillo se utilizan para manipular cargas en bultos. Su uso puede apreciar en líneas de envase, transportadores de cajas en las empresas mecánicas para transportar grandes pesos, entre otras aplicaciones. Los sistemas transportadores de rodillos accionados por gravedad y giro libre es un tipo de transportador de rodillo ya mencionado que, como su nombre lo indica, el principio de funcionamiento de este transportador se basa en la fuerza de gravedad del objeto
para que se deslice entre los rodillos. Están cuidadosamente diseñados para que la pendiente, el trazado y el calibrado de los rodillos permitan un descenso de las cubetas de forma controlada. Se utilizan en múltiples procesos industriales y en almacenes, por ejemplo, líneas de ensamble, surtido de órdenes, carga y descarga de productos y líneas de empaque. Este tipo de transportadores son muy útiles como complemento a los sistemas de rodillos motorizados, ya que los transportadores de rodillos por gravedad pueden proporcionar una zona de embalaje o acumulación. We can sit together. Sistema transportador de cadena flat top. Un transportador de cadena es un sistema de transporte para mover el material a través de una línea de producción. Son los sistemas de transporte mediante cadenas y usualmente con rodajas, mallas metálicas o rodillos ensamblados por encima de las cadenas, destinadas para todo tipo de trabajos de transporte y elevación de productos, y bien para el transporte de mercancías como por ejemplo paletas o jaulas o materiales a granel, por ejemplo arena, carbón o cereales. Hay una amplia variedad de transportadores de cadena para adaptarse a la más amplia gama de necesidades. También se emplean principalmente para el transporte de pallets, cargas pesadas y elementos de grandes dimensiones como planchas o perfiles de diferentes materiales. El tipo y el número de cadenas a emplear viene condicionado por el producto a transportar. Es un sistema muy fiable y de larga duración. Asimismo, su funcionamiento es muy silencioso y con un mantenimiento mínimo. Así pues, si tiene la necesidad de transportar materiales a grandes distancias, los sistemas transportadores de cadena pueden dar una buena opción. Forever free. Roscas transportadoras. Las roscas transportadoras son equipos alternativos en el manejo de granos y aplicaciones especiales dentro del proceso, o en la extracción o barrido de silos, mediante una espiral basado en el principio de Arquímedes, tornillo sin fin. Este rota alrededor del eje de longitud y transporta el material a granel en una artesa o un tubo en reposo, en dirección axial, que a su vez sirve como elemento portante. Es posible transportar el material en horizontal, vertical o en un plano inclinado. Durante el transporte del material a granel también puede llevarse a cabo etapas de procesamiento como mezclado, deshidratación o compresión. También es posible enfriar o secar durante el transporte. Básicamente se encuentran dos tipos de transportadores a rosca, donde lo que varía es su estator, siendo en su caso una batea en forma de U, y en el otro un tubo de sección circular. En todos los casos presenta una gran versatilidad, existiendo inclusive modelos de trabajo vertical, exigen de un poco espacio y son económicos. Una cualidad de este tipo de transporte es el de poder en un mismo equipo efectuar el transporte de material en distintos sentidos, lo que se logra simplemente con la ubicación sobre el mismo eje rotor, hélices con rosca derecha e izquierda. Su pieza fundamental, la rosca rotora, es de construcción metálica y dependiendo del material a transportar, la capacidad y su inclinación de transporte varía su forma y u dimensiones. En caso de necesidad, se puede fabricar en acero inoxidable, al igual que su estator. En todos los casos, tanto la rosca como el estator sufren un excesivo desgaste, lo que provoca una corta vida útil, obligando el reemplazo de ambos. Los elevadores de cangilones. Los cangilones son los encargados de transportar material. Pueden construirse estampados o soldados, de hierro fundido o maleable. Suelen tener en su borde delantero un refuerzo metálico para protegerlos del rápido desgaste. Los elevadores de cangilones son máquinas de transporte continuo que se emplean para la manipulación de materiales a granel, como talcos granulados, harinosos y de grano pequeño, como por ejemplo harina cruda, arenillas, arena, concentrados de mineral, etc. Están compuestos por un órgano de tracción, que puede ser de banda o cadena, en el cual se fijan los cangilones. Todo el conjunto se moverá alrededor de una tambora motriz y de pesado, colocadas en el extremo superior e inferior respectivamente. En el caso de emplearse cadenas como la órgano de tracción, en lugar de tamboras se emplearán catalinas. Todo lo anterior va encerrado a una armadura metálica compuesta de tres partes: superior,
intermedia e inferior. En la parte superior se coloca el sistema propulsor compuesto por reductor, el freno y el motor eléctrico. En la parte inferior se sitúa el sistema de atezado. La alimentación o carga se hace de forma que el material caiga en los cangilones. Una vez llenos estos, son elevados y en la parte superior se produce la descarga aprovechando la fuerza centrífuga en una rampa o tolva instalada al respecto. Los cangilones suben generalmente con una carga parcial y a una velocidad determinada. En algunos casos es conveniente dar al aparato una velocidad superior a la requerida, con el fin de facilitar la descarga, puesto que a mayor velocidad, mayor proyección. Estos han sido continuamente desarrollados y hoy permiten capacidades de transporte sumamente elevadas, incluso en distancias entre ejes extremas. Ventajas: variedad de manipulación de materiales, amplio rango de capacidades, amplio rango de longitudes de transportación, gran facilidad para la carga y descarga del material, estructura liviana, trazas horizontales y verticales, desgaste mínimo y fácil mantenimiento, bajo consumo de energía, posibilidad de transportación por el ramal superior e inferior y si fuera necesario por ambos a la vez, bajos niveles de ruido, construcción y montaje simple comparado con otros transportadores. Desventajas: son muy sensibles a las sobrecargas. Usos. El trabajo de estas máquinas es ampliamente difundido ya que su utilización es de forma cotidiana, prácticamente en toda la industria para manejo de materiales a granel como talcos granulados y en pedazos pequeños por una tasa vertical o inclinada, más de 65 grados sobre el horizontal. Se utilizan en la industria química, metalúrgica, alimenticia, de construcción de maquinarias, de materiales de construcción, etc. Cangilones. Existen 4 tipos, los cuales son: primero, redondeado profundo. Tiene una frente de 45 grados y posee gran volumen. Se emplean para manipular materiales a granel, fluidos y secos. Segundo, redondeado llano. Tiene un ángulo frontal de 45 grados, que lo hace poco profundo. Se emplean para la transportación de materiales a granel, húmedos y en forma de casos bajos y pocos fluidos. El borde bajo permite una salida fácil de este tipo de material. Tercero, ángulo en forma de P. Se emplean solamente cuando la descarga es gravitacional, principalmente en el acarreo de materiales a granel pesados en trozos medianos y grandes y que sean abrasivos. Cuarto, redondeado con rebordes. Se emplean para solamente cuando la descarga es gravitacional de materiales a granel pesados en trozos medianos y grandes y que sean muy abrasivos. Small, we can sit Grúas puente. El puente grúa es un equipo de elevación y movimiento de cargas pesadas mediante una o dos vigas, llamadas vigas puente, apoyadas en unos testeros que se mueven a lo largo de un camino de rodadura. Esto permite abarcar una zona de movimiento rectangular, siendo los lados de este rectángulo la longitud del camino de rodadura y la longitud de la o las vigas puente. Colgando o apoyando en estas vigas se coloca el carro polipasto, que es el equipo principal de la grúa, permitiendo el izamiento de la carga, así como su movimiento transversal. El movimiento longitudinal de la grúa se lleva a cabo a través de los motorreductores de los testeros. take a step back.